¿Alguna vez has vendido el gane en alguno de los certámenes que has realizado? ¿Alguna vez has dudado de tu sexualidad? ¿Cuándo fue tu primera vez? ¿Cuántas veces te satisfaces íntimamente tú solo al día? Híjole. ¿Cuál es el mayor rechazo que has tenido en el amor? Dime, ¿cuál ha sido tu peor exnovio que has tenido? Bueno, amigos de Vallartare, pues aquí estamos en un video más para todos ustedes. Estamos en una velada a gusto, aquí tomando una copita de vino. Y bueno, pues se nos ocurrió que podemos compartirles un poquito de, bueno, pues esta velada. Y qué mejor con este tema el día de hoy, que es verdad o shot. Y bueno, el día de hoy pues no va a ser shot, va a ser una copita de vino. Pero bueno, pues la idea es tomar un poquito más. Y pues que ustedes nos conozcan, pues ahora sí que más allá de lo que pueden ver en redes sociales, un poquito más allá de la intimidad, de lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, porque bueno, pues yo le sé muchas cosas a Carlita y Carlita, Y yo te sé muchas a ti. entonces yo creo que se van a divertir en este video. Vamos a ver qué preguntas se le ocurre a Carla, qué preguntas se le ocurren a mí. Pero antes de comenzar te sugiero que te suscribas al canal, dale en la campanita en la parte aquí abajo, dale en la opción todas para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que vamos a estar subiendo próximamente. Dale me gusta y por supuesto si puedes compartir el video es de gran ayuda. Bueno, vamos a iniciar con esta temática. Entonces van a ser preguntas y vamos a tomar de nuestra bebida si no queremos contestar. Mira, papel o tijera. Gané. Dime, ¿cuál ha sido tu peor exnovio que has tenido? Para esto cabe recalcar que nada más se puede tomar, en todas las preguntas que vamos a hacer, nada más se puede tomar dos veces. Entonces, Bueno, pues si yo quiero, sí puedo tomar así. sí, o sea, sí puedes tomar, pero para pasar la pregunta solamente puedes pasarla dos veces. Ok. ¿Cuál ha sido tu peor Otra vez. exnovio? ¿Cuál ha sido mi peor exnovio? Mi peor exnovio, no ¿Qué? sé. Ay, ¿cómo que no? Es que he tenido peores. O sea, así como noviecito, pues uno que. Pero que digas, este sí. ¿Pero qué digo nombre? Sí. No. Sí, obviamente. La gente quiere saber. Yo quiero saber. No. Bueno, sorry bebé, si estás viendo esto, ya no sé qué pasó con su vida. Pero en un tiempo yo tuve una relación y él me puso el cuerno y él me lo dijo y yo después me enteré y todo, pero fue una relación súper teta, total, o sea, nada importante. Pero ¿quién es? Ni ¿Quién para mí es? ni para él. Se llama Jorgen, Ya sé quién es. El chavo que se creía youtuber, cantante y Justin Bieber a la vez, ¿no? Yo no sé. Amigo, yo no voy a decir nada. Primera pregunta contestada. Yo anoté unas preguntitas como básicas para irme basando. Básicas, a ver. Vamos a ver si sí. ¿Cuál es el mayor rechazo que has tenido en el amor? Yo creo que con Cintia, porque En exclusiva para todos ustedes. porque ya se había intentado hace 3 años y no se dio, y hace poco también y no se dio. Entonces yo creo que es ella. Interesante. Segunda pregunta. ¿Dónde está? Bueno, yo sé que te gusta mucho el medio del modelaje, de las fotos, el crear videos.
¿Pero alguna vez te han propuesto algo indecoroso en medio de todo? Sí, pues obviamente, o sea, no en el medio, o tal vez sí. O sea, sí me han ofrecido como cosas, hasta fotos, o sea, como tatuarme a mí en su piel. Pero si yo les mando fotos, o sea, como muchas cosas como muy locas y me han ofrecido por dinero, pero la verdad, o sea, no me animo. O sea, como que no sé, siento que... El típico güey, pásame tus nalgas por foto y me las voy a tatuar en el brazo. ¿Cómo lo supo? No, pero pagadas ya es diferente. ¿Cómo? Sí, o sea, que te paguen la foto. X, total, no pasó. Ok. Pues sí ha pasado. Sí me han pedido y me han ofrecido dinero por muchas cosas, pero nunca he accedido. O no que yo me acuerde. Tercera pregunta respondida. Voy yo. Ok, esto se pone muy interesante. Ya me dio calor. ¿Por qué terminó tu última relación? Y cabe aclarar que si yo te la hago, tú ya no me la puedes hacer. Mi última relación terminó por la pandemia. Ah, sí. Porque COVID. comenzamos a andar como 2 semanas antes de que comenzara la cuarentena, antes del 20 de marzo. Y se hizo muy rutinaria la relación. La verdad es que solamente íbamos como a la casa o pasear en el carro. Pues no estaba abierto absolutamente nada, entonces se hizo muy monótono. Y pues no trascendió. De hecho no la encontramos. Hace poco nos la encontramos en un bar. Ahí en un bar el fin de semana. Sí, hace una semana casi. De hecho le pregunté que por qué no me quiso saludar. Le dije que por qué me evadió. Dice que no. Pero yo... ¿Sí le preguntaste? ¡Claro! ¡Oh, my God! Yo no tengo nada que esconder o que temer. O sea, yo soy buena onda con todo el mundo. O sea, las personas que saben termino mis relaciones, pero la amistad sigue. Pero bueno, no sé por qué se esconden. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No las voy a volver a enamorar. 500 Pregunta contestada. Ahora me toca a mí. Vamos a hacer esta siguiente pregunta a la señorita Carla Sofía Castro Guzmán. No digas todo mi nombre. Ay, lo tienes en todas tus redes sociales. Ay, pero pues. Hay algo ahí no falla. ¿Cuándo fue tu primera vez? Venga, nosotros tu reino. No es justo. La gente quería saber. O sea, pero ¿cuándo fue? ¿De cuándo, fecha o de cómo fue? No, ¿de cuándo fue? Ah, no sé. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. ¿Cuántas veces te satisfaces íntimamente tú solo al día? Híjole, qué fuerte. Aquí estamos fuertes, papá. No, eso es muy íntimo, voy a tomar mucho. Salud. Bueno, voy yo. Cuéntanos. Ya solo queda una tomada. Cada uno una tomada, ¿no? Ajá, para esquivar. Cuéntanos qué es lo que te atrae más de un hombre. ¿Qué me atrae de un hombre? Me atrae... Puede ser, mira, Ajá. el dinero, el físico, la mentalidad, la educación. Así que tú digas, la neta... ¿Una cosa? Sí, o sea, lo primero que te atrae, lo primero. Obviamente después te pueden atraer más cosas, pero lo primero. Pues lo primero que me atrae es el físico, porque pues para mí sí, yo sí considero
que no, y no hablo de un físico porque no, mi tipo no es el tipo súper guapo y así, o sea, es la persona que a mí me gusta, o sea, yo puedo ver una persona morena, güera, alta, chaparra, pero si a mí me gusta y tiene flow y tiene esa chispa, pues me va a atraer, obviamente. Pero yo creo que sí, el físico, de primera el físico, ya después la mentalidad. Muy bien. Voy y yo. Muy bien, entonces te fuiste bajito, vamos bajándole esta intimidad, ¿no? Yo estoy esperando los chingazos. Esta intensidad. Vamos Vamos. bajándole esta intensidad. ¿Alguna? No, esa no. ¿Alguna vez has dudado de tu sexualidad? Que si alguna vez he dudado de mi sexualidad, híjole. Fíjate que en la secundaria no es que haya dudado de mi sexualidad, sino que más bien tenía mucha inseguridad. Porque era un chavillo así como que obeso, estaba muy gordito y no me hacían caso. Y desde entonces siempre me ha gustado como que la más guapa del salón y la chingada, ¿no? Y en aquel momento, pues, como no me hacía caso nadie, yo decía, puta madre, no sé, como que se me venía a la mente. No es que dudara de mi sexualidad, más bien era como que pensaba cosas que no había pensado. Como así, como de, no mames, entonces seré gay. No, yo tengo la palabra perfecta y no, o sea, yo la hice porque ya sabía, ¿no?, a dónde iba. Pero no, o sea, nunca dudaste de tu sexualidad, la cuestionaste más bien, o sea, como de, ¿será? Sí, no, porque no la cuestioné porque me haya gustado a lo mejor otro güey o por la atracción hacia una persona del mismo sexo, sino más bien porque como no me hacían caso las personas, más bien las mujeres. Pues por eso ese hecho que tú dices, ajá, ¿no? Por eso, pero la terminaste cuestionando. La terminé cuestionando, pero obviamente yo me imaginé. Una experiencia sí, con un hombre. Yo me imaginé el hecho de estar con otro hombre y decía, no, pues no, o sea, ni me gusta, ni me prende, ni me excita, entonces decía, pues no, obviamente no. Entonces, tu pregunta sería no, pero de que la llegue a cuestionar, pues a lo mejor sí, por la inseguridad que a lo mejor estuve viviendo, pero pues se discute, ¿no, muchachos? Que aman las mujeres. ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan las mujeres! Bendito sea Dios. Pero yo respeto. Cada quien tiene Todo sus el mundo gustos. respetamos. Sí, es bueno experimentar tu cuerpo, saber qué te gusta, qué es lo que quieres, qué no te gusta. Y es válido, o sea, te puede gustar varias cosas, varios géneros, ¿por qué no? Pero yo amo a la mujer. ¿Pregunta? Contestar. Yo ya me está dando calor, no sé si es por el alcohol, por la luz, pero las dos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez aceptarías dinero de alguna propuesta indecorosa que te llegara a hacer? Depende. ¿De qué? Número 1. Ajá. Si la persona que me lo hace es atractiva o me atrae en algún sentido, pues podría aceptar, ¿por qué no? O sea, si me atrae y todavía me va a pagar por eso, pues digo, date, ¿no? Démonos. Claro. Ya no sería un date, sería un démonos. Ajá, si me atraes, sí aceptaría por algo, si la persona me interesa o me interesa conocerla, o haya algo en mí que yo diga, uy, sí quiero, pues sí lo hago. ¿Por qué? Porque lo estoy queriendo en el momento, pero hasta el momento no. Pero ¿será por atracción o porque te llega el precio? ¿O las dos? No, yo siento que tiene que ser por atracción. Solamente por atracción. O tal vez también podría ser, o sea, porque también si nos ponemos en a lo mejor te llega un plano, ajá, pero que te digan, no, te doy $100 millones. Pues, hasta yo me pongo peluca y tanga. O sea, si le llega, pues puede ser, ¿no? Pero y si te gusta, pues está gratis. No, gratis no, o sea, si te está ofreciendo y es guapo, o sea, sería muy tonto desperdiciar la plata. Pero, ¿cuánto? ¿Eh?
pues lo que te ofrezca, si te gusta, vas a aceptar. O Bueno, sea, también- si está muy guapo y te ofrece $1, ¿vas a aceptar? No, pues no, tampoco. Ah, por eso. Porque hasta cierto punto, bueno, sí, también podría ser si está guapo de gratis porque lo haces porque tú quieres, por tu consentimiento, o sea, y lo haces muy comúnmente, o sea, ¿cuántas chicas no hay que se entregan a una persona porque simplemente la quieren? O sea, creo que el 90% de la población Y lo único ¿de gratis? Y lo único que obtienen son lágrimas. y cuernos. Ah, no. Así que depende de la situación. Bueno, pregunta contestada. Pregunta contestada, salud. Salud. Nosotros no nos importa, o sea, nosotros el plan es tomar. Aquí no era como tanto verdad o shot, pero puedes esquivar unas preguntas. Sí. Ok. Ah, esta es buena. A ver. ¿Alguna vez has vendido Ujú, el gane ujú. en alguno de los certámenes que has